por Victor Schilling en 1931, ¿sí? Cuando empezó a tener la necesidad de evaluar cuáles eran los componentes sanguíneos y determinar cómo estaba estadificada la sangre, ya que al microscopio se veía una gran celularidad que no podían llegar a reconocer entre los unos y los otros. El hemograma es un examen que analiza las variaciones cuantitativas y morfológicas de los diferentes elementos que constituyen la sangre, y eso es muy importante tenerlo en cuenta. No solamente le habla a uno del número de cada una de las células, sino que además le hablan de la forma de los diferentes elementos que pueden llegar a constituir la sangre en un momento. Es utilizado como un procedimiento de cribado, de tamizaje o de screening con el propósito de obtener una visión general del estado de salud del paciente, bien sea asociado al funcionamiento de la médula ósea con la producción de eritrocitos, pero también refleja la capacidad del organismo para reaccionar frente a la enfermedad. Cuando, por ejemplo, tenemos infecciones bacterianas, cómo reaccionan los leucocitos; cuando tenemos enfermedades virales, cómo reaccionan los linfocitos; cuando tenemos enfermedades parasitarias, cómo reaccionan los eosinófilos; y sirve además como indicador de los procesos del paciente en algunos procesos patológicos. ¿Cuándo debo entonces citar un hemograma? Desde lo ambulatorio, pues hay una población específica a la cual tenemos que tamizarle con hemograma. Uno, en los menores de 1 año. Dos, en aquellos pacientes que estemos sospechando de desnutrición o malnutrición a cualquier edad. O sospecha de patologías hematológicas o que afecten alguna de las líneas celulares. Cuando uno se enfrenta a un hemograma, tiene 3 líneas celulares. Está la línea roja, está la línea blanca y está la línea plaquetaria, para que lo tengan en cuenta. Siempre que le hablen de hemograma, ¿cuáles son las 3 líneas del hemograma? Está la línea de los leucocitos, la línea blanca; está la línea roja, que es la de la hemoglobina, el hematocrito, los volúmenes corpusculares, el ancho de distribución eritrocitaria, etcétera. Y está la línea blanca, que es la que le habla a uno de los leucocitos. Y desde el hospitalario, pues uno solicita un hemograma cuando va a hacer una cirugía, cuando tiene alteraciones o sospecha alteraciones a nivel sanguíneo, como una discrasia sanguínea, una anemia, una leucopenia, o leucocitosis, o trombocitosis, o trombocitopenia. Cuando yo necesito hacerle seguimiento a una infección, o cuando el paciente ha tenido también pérdidas sanguíneas y necesito evaluar cómo van los niveles de hemoglobina de estos pacientes. Los componentes, como les mencionaba, entonces miren que son 3. Este es un componente y estos 2 son los otros 2 componentes. De la línea roja tenemos el componente de los reticulocitos o el conteo de los glóbulos rojos, la línea de la hemoglobina y el hematocrito. Y de esta línea tiene unos índices especiales. Estos índices hacen parte de la línea roja. ¿Sí? Está el índice del ancho de distribución eritrocitaria, que es el RDW. Está el BCM, que es el volumen corpuscular medio. Está el HCM, esta de acá abajo, que es la concentración de hemoglobina corpuscular media. El volumen de hemoglobina corpuscular media. Y está la concentración de hemoglobina corpuscular. La línea blanca, ¿sí?, la componen son los leucocitos. Y los leucocitos, haga de cuenta un tablero de ajedrez. Cuando uno pone las fichas en el tablero de ajedrez, todos los que están ahí adentro son leucocitos. Pero entonces los peones son los neutrófilos, allá los alfiles son los basófilos, por allá la reina del rey son monocitos y eosinófilos, y los linfocitos es por allá la torre. Entonces, cuando uno habla de leucocitos, todos estos son leucocitos, pero estos son los distintos leucocitos o los distintos tipos de leucocitos que yo puedo encontrar en el hemograma. Y la otra línea, que es la línea plaquetaria, que como lo van a ver en algún examen que vamos a revisar más adelante, las plaquetas tienen 2 caracterizaciones. Una caracterización es el recuento plaquetario, que básicamente hace alusión a cuántas plaquetas yo tengo en el extendido que estoy analizando, y el otro es el volumen plaquetario, y el volumen plaquetario le habla a uno más del tamaño de la plaqueta.
de las plaquetas que estoy analizando están grandes, están pequeñas, etcétera, porque eso le habla a uno de regeneración o a regeneración plaquetaria cuando son procesos linfoproliferativos o mielodisplásicos como las leucemias o como los linfomas. Entonces, los eritrocitos, ¿qué hacen? Básicamente recuerden que la función principal del eritrocito es transportar el oxígeno. ¿De dónde? Desde el pulmón hacia el tejido periférico, llevando el oxígeno y soltándolo en el tejido periférico. Tienen una vida media de 120 días y son los más numerosos de todos los elementos celulares. El estado final del desarrollo, antes de la maduración completa del eritrocito, se llama reticulocito y madura entre 1 a 2 días. 8 en punto. Listo. Entonces el eritrocito es ese estado el reticulocito es ese estado final del eritrocito antes de que éste se madure completamente. Es decir, cuando piensen en un reticulocito, piensen como si el eritrocito estuviera adolescente. El eritrocito adolescente apenas va a salir al torrente sanguíneo, apenas va a cortar la calle. Ese es el reticulocito, que es como el estado, digamos, antes de la maduración completa de ese eritrocito. Ese es el reticulocito. Y madura usualmente entre 1 a 2 días. La hemoglobina es el mejor parámetro para evaluar la anemia. En los casos de anemia estará disminuida y en los casos donde se encuentre alta la hemoglobina se le denomina poliglobulia o policitemia, también se puede llegar a denominar. La disminución de la hemoglobina puede llegar a ser producido por estos 3 mecanismos. 1, que la producción de hemoglobina esté disminuida. 2, que la destrucción de los glóbulos rojos está aumentada. O 2, que el paciente tenga pérdidas sanguíneas, como cuando llegan traumatismos con shocks hipovolémicos o pérdidas grandísimas de sangre. Entonces, por esas pérdidas sanguíneas también se puede llegar a dar, evidentemente, anemia. El hematocrito, cuando hable uno del hematocrito, el hematocrito son 3 veces el valor de la hemoglobina. Yo tengo un hematocrito, una hemoglobina de 10, yo esperaría que mi hematocrito estuviese en 30. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Que el hematocrito es 3 veces el valor de la hemoglobina. Y uno puede evaluar con el hematocrito si hay hemoconcentración o hay hemodilución. Eso es lo que necesito saber. Escuche y cállese. Porque en dengue es importante. Escuche y cállese. No, pero no dice nada. Ya, no sé qué pasó. De 10, yo esperaría que mi hematocrito estuviese en 30. Pero resulta que si ese hematocrito está por encima de 5 puntos, el valor del hematocrito real, eso sería hemoconcentración. ¿Cómo así? Es decir, el paciente estaría hemoconcentrado. ¿Cómo así? La hemoconcentración se da más que todo por estados de deshidratación. Pero si ese hematocrito está menos de 5 puntos por debajo del hematocrito convencional, estaría hablando de hemodilución, que hablaría más de estados de sobrecarga de volumen. Entonces, con este mismo ejemplo, si yo tengo una hemoglobina de 10, por ejemplo, 50, y tengo un hematocrito de 24, este paciente estaría hemoconcentrado o hemodiluido. Hemodiluido, profe. Claro, estaría hemodiluido. Y si el hematocrito no está en 24, sino que está en 34, en 36. Ah, ya está más. Hemoconcentrado. Ahí en ese caso estaría hemoconcentrado. Entonces, Ya, esto tienen que tenerlo en cuenta para el momento en que vayan a analizar la hemoglobina y el hematocrito. Siempre es 3 veces el valor de la hemoglobina. Si está 5 puntos por encima del valor normal, hemoconcentrado. Si está menos de 5 puntos del valor normal, estaría hemodiluido.
Luego siguen los volúmenes o los índices eritrocitarios, que es el volumen corpuscular medio, el ancho de distribución eritrocitaria, que lo pueden encontrar como RW o como el AD, ¿sí? El volumen corpuscular medio nos da una idea básicamente de los tamaños de los eritrocitos. Es uno de los más importantes para uno en el estudio de las anemias y clasifica las anemias en microcíticas, macrocíticas o normocíticas. Microcíticas, pues si los eritrocitos están más pequeños de lo normal, macrocíticas si están más grandes de lo normal, y normocíticas, pues si los eritrocitos están del mismo tamaño o de un tamaño normal. El ancho de distribución eritrocitaria, o RDW, nos permite más evaluar la uniformidad de los hematíes, ¿sí? Si, por ejemplo, el ancho de distribución eritrocitario está alto, habla de heterogeneidad, mientras si el ancho de distribución eritrocitaria está bajo, habla de homogeneidad. ¿De qué les estoy hablando aquí entonces? Entonces, cuando los bacteriólogos ven los eritrocitos en una placa, si por ejemplo los eritrocitos están todos en la placa, espera que de pronto me quede un poquito torcido, pero es que voy en el carro, va manejando alguien, entonces, pero si ven los eritrocitos de esta manera, los ven todos equidistantes a la misma distancia, a esto se le denominaría homogeneidad. En estos casos, el AD o el ancho de distribución eritrocitaria estaría bajo. El ancho de distribución eritrocitaria, alguna literatura lo expone entre 12 y 14. Entonces, si yo lo encuentro en 9, el AD está homogéneo. Es decir, que cada eritrocito se encuentra equidistante al otro. Están uniformemente acomodados en la placa. Pero si yo, por ejemplo, o el bacteriólogo encuentra una muestra de eritrocitos de esta manera, ¿sí? Que está completamente en desorden, que hay heterogeneidad en la colocación de cada uno de los eritrocitos, a esto se le denominaría heterogeneidad. ¿Cómo encontraría uno el AD o el ancho de distribución eritrocitaria si los eritrocitos están así de desuniformados o de mal acomodados? Esperaría uno encontrar el AD por encima de 14, por allá en 18, en 19, en 20. Entonces, de eso habla más que todo el ancho de distribución eritrocitaria. Si el volumen corpuscular medio está bajo, el volumen corpuscular medio, ahora igual vamos a ver los parámetros de los valores normales, pero los valores normales usualmente son entre 80 y 100. Johan me está escribiendo que si puede darle el acceso a Natalie. Sí, doctor. Ya. Listo. Si el BCM está bajo, es decir, por debajo de 80, y el ancho de distribución eritrocitaria está alto, por encima de 16, de 14, sería más que todo una anemia de origen ferropénico. Es decir, si tengo una hemoglobina bajita y si tengo un BCM por debajo de 80 y un AD por encima de 14 o 16, sería una anemia microcítica, heterogénea, y sería sugestiva de déficit de hierro. Pero si tenemos un BCM bajo, por debajo de 80, y un ancho de distribución eritrocitaria normal, orientaría más a un rasgo talasémico, una talasemia, o una alfa o una beta talasemia. Otros índices eritrocitarios, entonces recuerden que son la hemoglobina corpuscular media y la concentración de hemoglobina corpuscular media. La hemoglobina corpuscular media muestra el contenido hemoglobínico de los hematíes, es decir, nos habla más del color de los eritrocitos y nos indica si son hipocrómicos o no. Hipocrómicos es que estén más pálidos de lo normales, porque usualmente los eritrocitos son rojitos. Mientras la concentración de hemoglobina corpuscular media, realmente la utilidad clínica en nosotros es escasa. Nos sirve más que todo cuando estemos sospechando patologías como esferocitosis hereditaria o serocitosis hereditaria, pero es raro ver este tipo de patologías en realidad. Nos sirve más la hemoglobina corpuscular media.
Los reticulocitos, ¿sí? Que recuerden que son esos glóbulos rojos que se están ya madurando, pero que les falta 1 o 2 días para completar su maduración. Son los eritrocitos como adolescentes. Son hematíes inmaduros en los que todavía persisten algunas organelas citoplasmáticas. En cualquier estudio de anemia siempre hay que pedirlos. ¿Por qué? Porque los reticulocitos nos habla si la médula ósea está produciendo o no está produciendo glóbulos rojos. Si los reticulocitos están bajitos, pues nos está hablando que hay algo a nivel de la médula ósea que no está dejando producir eritrocitos. En el caso, por ejemplo, de los síndromes mielodisplásicos, como son las leucemias. Pero vimos un hemograma, tiene anemia y los reticulocitos están normales, esa anemia es por otra causa. ¿Por qué? Porque la médula ósea está produciendo una buena cantidad de eritrocitos. Nos orienta hacia una anemia regenerativa o arregenerativa. Es decir, cuando encuentren un hemograma con unos reticulocitos bajitos, la clasifican entonces en una anemia arregenerativa. Pero si ustedes ven que los reticulocitos están dentro de límites normales o están un poco elevados, esa anemia es una anemia regenerativa y la médula ósea antes está compensando sacar más reticulocitos para mejorar los niveles de hemoglobina. Es mejor el índice reticulocitario, ¿sí? Este adapta el número de reticulocitos a la anemia que el valor absoluto. Luego lo vamos a ver. En la morfología de la serie roja, entonces, cuando a uno le hablan de la forma de los eritrocitos, ¿sí? La forma puede llegar a ser en forma de esferocitos o dianocitos, bueno, en forma de diana, falciformes, que es en forma de oso, de media luna, acantocitos, hematíes aglutinados que están unos al lado del otro, de los cuerpos de Heinz o esquistocitos. Todas estas formas nos las puede reportar el bacteriólogo en el momento en que veamos un hemograma. En los esferocitos, pues ahí la causa de esta esferocitosis es que vaya a haber pérdida de la membrana y usualmente se va a ver por dos causas, por una esferocitosis congénita o una anemia hemolítica autoinmune. Los dianocitos hablan más bien a causa de aumento del cociente de superficie sobre el volumen y más que todo se da en hemoglobinopatías o hepatopatías como cirrosis hepática. La anemia de células falciformes o los eritrocitos falciformes o en forma de media luna le habla más de que hay algo a nivel de la polimerización de los glóbulos rojos por un déficit de hemoglobina S que está produciendo una enfermedad que se denomina drepanocitosis o se denomina anemia de células falciformes. Los acantocitos le están hablando a uno de que probablemente haya alteraciones a nivel de los lípidos que constituyen las membranas de los eritrocitos y usualmente esto se ve por hepatopatías graves, sea hepático, hepatitis B, cirrosis hepática. Los hematíes aglutinados, que estén aglutinados quiere decir que están pegados los unos con los otros. Usualmente es por presencia de anticuerpos inmunoglobulina M. Se da mucho en enfermedad por crioglobulinas, que son unas proteínas estructurales que tiene la sangre. Los cuerpos de Heinz es porque la hemoglobina se ha precipitado. Son hemoglobinas inestables, con acción antioxidante, usualmente asociado por el déficit de la 6-fosfato. Glucosidasa. Y los esquistocitos, más que todo por rupturas traumáticas, bien sea porque hay una microangiopatía. La microangiopatía es como una enfermedad de los pequeños vasos sanguíneos que ocasiona que cuando pasan los eritrocitos por esos vasos sanguíneos se deformen, se dañen. Y otra de las cosas que forman esquistocitos, no son esquizocitos, sino esquistocitos, son las prótesis intravenosas como las válvulas o las fístulas que tienen los pacientes con enfermedad renal en donde hay turbulencias de sangre. El índice de Menser, ¿sí? Es un índice que utilizamos para evaluar la parte reticulocitaria. El índice de Menser se calcula con el BCM y el número total de eritrocitos, ¿sí? Se da entonces, si se da entonces un índice de Menser por debajo de 13,
pues le indicaría a uno que puede llegar a haber un rasgo talasémico beta. Pero si el índice Menser da por encima de 13, le indicaría más que es anemia de origen ferropénico. Si además en el extendido de sangre periférico uno llega a encontrar que los basófilos están punteados, como con múltiples núcleos, pues le hablaría a uno más de talasemia, y si los basófilos no están punteados, le indicaría a uno más una anemia de tipo ferropénico. Estos son los valores normales de hemoglobina según los parámetros que ha constituido la OMS. Miren cómo en los recién nacidos los niveles de hemoglobina son mucho mayores. ¿Por qué? Pues porque los recién nacidos vienen de una circulación anaeróbica a una circulación aeróbica. O si ellos vienen de una circulación anaeróbica, pues la masa eritrocitaria de ellos debe de ser mayor. ¿Para qué? Para poder llegar a transportar el oxígeno. Cuando salen del vientre materno, pues ya la circulación de ellos se convierte en una circulación aeróbica, y entonces la masa eritrocitaria tiende a bajar, a convertirse en la masa eritrocitaria de un paciente adulto, porque pues ya tiene una circulación aeróbica, entonces ya no necesita una masa eritrocitaria tan grande o tan alta para poder llegar a transportar el oxígeno. Entonces miren cómo empieza a disminuir paulatinamente después de la segunda semana los niveles de hemoglobina, llegando a eso de los 2 meses a 6 meses, a llegar a bajar tanto los niveles de hemoglobina que uno diría, no, está anémico. No es que esté anémico, sino que a eso se le denomina periodo fisiológico, la anemia fisiológica del lactante, que se produce como una sobrecompensación o una destrucción de los glóbulos rojos mientras el niño se va adaptando a la circulación aeróbica o a la circulación pues en donde ya puede respirar por sí solo. Sin embargo, a nivel general, en el grupo etario que nos toca concentrarnos en este semestre, pues básicamente los niveles de hemoglobina en las mujeres son 13.5 más o menos 1.5, ¿sí? En los hombres de 14 más o menos 1.5. Entonces los valores grandes, para que no se vayan a confundir, apréndanse en mujeres 12 y hombres 14. Los hombres ya por debajo de 14 uno tiene que estar pendiente de que no vaya a ser anemia, las mujeres más que todo 12. En las mujeres se aceptan unos niveles menores por la menstruación más que todo, porque ellas manejan unos niveles un poco menores. Y los hematocritos 3 veces el valor de la hemoglobina, 41 más o menos 5, 43 más o menos 6 en los hombres, y el BCM 85 más o menos 7 en mujeres y 84 más o menos 7 en hombres, pero en BCM apréndanse los valores 80-100. Por debajo de 80, microcitosis, por encima de 100, macrocitosis. Y entre 80 y 100 sería normocitosis. Estos son los valores normales de los hematíes, de la hemoglobina, el hematocrito y los índices corpusculares en el adulto. Si quieren, paremos un momentico por si quieren tomarle una foto. Medio 2000, ¿no? Sí. Para que igual los tengan en cuenta. La línea blanca, que es la línea ya de los leucocitos los podemos llegar a dividir en 3 grandes grupos. Uno son los granulocitos, otros son los linfocitos y el otro es el sistema mononuclear. Los granulocitos los componen los neutrófilos, los basófilos y los eosinófilos. Los linfocitos solamente se los componen los linfocitos, y la otra serie, que es la serie mononuclear, lo componen los monocitos y los macrófagos. Los granulocitos son aquellos que poseen gran actividad bactericida. Cuando uno tiene, por ejemplo, una infección de origen infeccioso, lo primero que se aumentan son los neutrófilos. Aumentan los leucos, pero los neutrófilos son los que salen a pelear. Cuando uno tiene enfermedades parasitarias, como un síndrome de Leffler, una parasitosis intestinal, los que aumentan más que todo son los eosinófilos y los basófilos, aunque los eosinófilos también pueden llegar a aumentar en procesos alérgicos. Más adelante les voy a decir en qué tipo de procesos se eleva cada uno. Los linfocitos
El rol más importante de esto es la respuesta inmune y están derivados de los linfoblastos. Los linfocitos usualmente se elevan más que todo por procesos de origen viral y no bacteriano, ¿sí? El sistema mononuclear, como son los monocitos y los macrófagos, están caracterizados más que todo por su actividad fagocítica y son derivados de los mieloblastos, al igual que los granulocitos, e igualmente pueden llegarse a ver elevados en procesos infecciosos de tipo bacteriano. La vida media de los leucocitos es de horas a día. Yo puedo llegar a producir mucho leucocito, pero si yo tengo una infección bacteriana, esa infección puede llegar a destruirme gran cantidad de linfocitos. ¿Sí? No como los glóbulos rojos, que la vida de los glóbulos rojos pues son 120 días. Estos se pueden llegar a destruir en horas, pero también pueden llegar a durar días. El rango normal de los leucocitos oscilan entre 4.500 a 17.000, pero eso depende de la edad. Y pongo estos rangos tan altos porque en los recién nacidos, pues uno puede llegar a soportar leucocitos hasta de 17.000, por lo que les decía ahora, de la respuesta que ellos tienen a la circulación aeróbica. Pero si yo ya encuentro que es un adulto el que tiene unos leucocitos de 17.000, ya yo no puedo decir que está normal. En los adultos, los valores normales de los leucocitos oscilan entre 4.500 a 5.000, o en su rango inferior o en el rango superior hasta 10.000. Entonces, con que se aprendan rangos desde 5.000 hasta 10.000 es una buena unidad de medida para los leucocitos. La reacción en leucemoides es una leucocitosis exagerada o que es pregunta de parcial. Cuando encontremos leucocitosis por encima de 50.000 leucos con presencia de células inmaduras como las células mieloides o los blastos o los mieloblastos o los mielocitos, pues probablemente le estén hablando a uno que hay algo a nivel de la médula ósea como un linfoma, ¿sí? Que está produciendo gran cantidad de leucocitos y que muchos de esos leucocitos no se alcanzan a madurar dentro de las estructuras maduradoras de linfocitos como son el timo, y que está produciendo salida de leucocitos de manera inmadura, y esto es muy frecuentemente encontrado en los síndromes linfoproliferativos como los linfomas. Las causas de una reacción leucemoide: infecciones severas de carácter séptico, cuando ya la infección ha salido del órgano, por ejemplo, cuando ya dejó de ser una neumonía y esa infección ya pasó a la sangre, entonces ahí ya tiene un carácter séptico. Las mielopatías, como los síndromes mielodisplásicos, las leucemias, los pacientes con síndrome de Down, con infecciones, comúnmente si son por cocos gram positivos, usualmente crean reacciones leucemoides. Los pacientes con artritis juvenil, los pacientes con hemorragias severas y crisis de anemias hemolíticas también pueden llegar a ser reacciones leucemoides. Las causas de la leucocitosis pueden ser infección, quemaduras con una gran destrucción de tejidos, como quemaduras grado 2, grado 3, acidosis diabética, pacientes que tengan diabetes descompensadas con crisis hiperglicémicas tipo cetoacidosis diabética, hemorragias agudas por hemólisis o hemólisis aguda también puede llegar a producir leucocitosis, neoplasias, medicamentos como la adrenalina, la epinefrina arsénica, los glucocorticoides que son utilizados en los niños asmáticos también pueden llegar a producir leucocitosis. Los linfocitos, estos entonces hacen parte de los leucocitos y son los responsables de la regulación del sistema inmune. El rango normal, mucha literatura lo regula en forma de porcentaje, como lo ven aquí en esta diapositiva, pero es mejor que se aprendan el conteo absoluto de los linfocitos. En el rango normal nos mencionan que es entre el 35 al 61% de los leucocitos, pero eso depende mucho cuántos leucos yo vaya a tener. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, me están hablando de 35% de leucos, pero resulta que mis leucos están en 50.000, el 35% de 50.000 sería mucho más del valor normal de los leucocitos. Es decir,
Espérenme, yo hago bien la cuenta para decirles exactamente cuántos linfocitos serían. Si yo tengo 50.000, serían 17.500 linfocitos. En ese caso, en donde los leucos están tan altos, 17.500 linfos, a pesar de que en el porcentaje estarían normales, en el conteo absoluto no estarían normales, estarían altos. La linfocitosis es el recuento de linfocitos mayor a 10.000. Hay alguna literatura, para que lo tengan en cuenta, que puede manifestar que los linfos elevados son por encima de 7.500. Esto también es válido. La literatura puede llegar a variar entre un rango y otro, pero lo más estandarizado, linfocitos, las mononucleosis infecciosas, las infecciones por citomegalovirus, las linfocitosis agudas infecciosas por el virus Coxsackie o cualquier tipo de infección de origen viral. La linfopenia es caracterizada por unos linfos por debajo de 1.500 y la linfopenia esencial propiamente o estructurada, aquella linfopenia que dura más de 6 meses. La linfopenia severa está por debajo de 1.000 linfocitos en la muestra del hemograma. Usualmente, si hay linfopenias por debajo de 1.500 y que duren más de 6 meses, es importante en esos pacientes hacer estudios inmunológicos para descartarles inmunodeficiencias primarias o adquiridas, o congénitas y secundarias. En los neutrófilos, pues neutropenia es definida como unos neutrófilos por debajo de 1.500 y neutrofilia por encima de 10.000. Ojo, hay alguna literatura que menciona que la neutrofilia es por encima de 7.500 neutros, también es válido. Lo que pasa es que la literatura puede llegar a oscilar su definición entre 7.500 y 10.000 neutros, pero con que se aprendan cualquiera de los dos valores está bien, no hay problema. Cuando uno lee un hemograma, usualmente uno menciona que hay leucocitosis con desviación a la izquierda o desviación a la derecha. La desviación a la izquierda es cuando hay predominio de neutrofilia, es decir, que los neutrófilos están elevados. Pero cuando hay desviación a la derecha, le habla uno más de linfocitosis, para que lo tengan en cuenta. Cuando le lean un examen de hemograma y alguien le diga, no, este paciente tiene una leucocitosis con desviación a la derecha, pues probablemente es porque los linfocitos están elevados. Pero cuando le diga que la desviación es hacia la izquierda, es porque los neutrófilos están elevados, para que los tengan en cuenta y no se vayan a dejar confundir con esos dos términos. A la derecha, predominio linfocitario; a la izquierda, predominio neutrofílico. La clasificación de las neutropenias pueden llegar a ser leves, moderadas o severas. Las leves, cuando los neutros están entre 10.000 y están entre 1.000 y 1.500, ¿sí? Usualmente, si están entre esos valores y el paciente es un paciente pediátrico, pues va a ser un niño que tenga tendencia a sufrir de infecciones cutáneas recurrentes, como impétigos o cuadros piógenos o infecciones de piel. Cuando son medias, es decir, o moderadas, cuando están entre 500 y 1.000 neutrófilos, estos poseen tendencia a hacer neumonías e infecciones faríngeas a repetición, entonces hay que tener eso en cuenta. Y cuando hay una neutropenia grave, regálenme un segundo, chicos, por favor. Y cuando hay neutropenias graves o severas, es cuando los neutros están por debajo de 500. Y esto es sinónimo de hospitalización. Nadie debería de tener neutros por debajo de 500. ¿Por qué? Porque los neutrófilos son, haga de cuenta, como lo dije al principio, como los peones en el ajedrez. Los neutrófilos son los primeros que salen cuando nosotros nos exponemos a infecciones de cualquier tipo, en especial las bacterianas.
Si nosotros tenemos unos neutrófilos supremamente deprimidos por debajo de 500 y nos ataca una infección por ahí en la calle, puede que esta infección nos comprometa la vida porque no tenemos los peones de nuestra respuesta inmunitaria. Entonces, todo paciente que tenga unos neutros por debajo de 500 y que se acompañe de fiebre, estos pacientes requieren hospitalización por el riesgo que tienen de hacer sepsis asociada a esos focos infecciosos sin tener una respuesta inmune adecuada porque no tienen neutrófilos para defenderlos. Las causas fisiopatológicas de las neutropenias. Uno es pues una disminución de la producción medular, que pueden ser congénitas o adquiridas. Dentro de las congénitas, que haya una aplasia medular congénita, una neutropenia cíclica, una neutropenia leve o benigna, o que estén asociadas a enfermedades metabólicas como diabetes o alteraciones en el ciclo de la urea, o pacientes con falla renal, por ejemplo, que nazcan con alteraciones a nivel glomerular y que tengan falla renal desde que nacen. Las adquiridas, si bien sea porque tiene una aplasia medular, porque la médula ósea no esté produciendo celularidad, o que haya una infiltración de la médula ósea, como lo que pasa en las leucemias o en los neuroblastomas o en los linfomas. La otra es que haya un aumento en la destrucción periférica, bien sea de manera inmune o no inmune. De manera inmune, que haya una reacción cruzada a drogas que sea autoinmune. Por ejemplo, en aquellas enfermedades inmunorreumatológicas como el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoide, la enfermedad mixta del tejido conectivo, el síndrome de Sjögren, entre otras. Y las neonatales, que sean los neutrófilos, esto también se puede llegar a dar, como cuando hay, por ejemplo, incompatibilidades de RH. Y las no inmunes, ¿sí?, que usualmente son desencadenadas más por infecciones severas no controladas, hiperesplenismo, lo cual pues, no, pues aumenta el riesgo de secuestro de neutrófilos. Las alteraciones en los eosinófilos. Entonces, la eosinofilia es caracterizada por el ascenso de eosinófilos absolutos por encima de 1500. Las causas más frecuentes de eosinofilia son reactivas a enfermedades alérgicas o parásitos, como los decía en un principio, dermatopatías, endocrinopatías, medicamentos, vasculitis, como en la enfermedad. Las eosinofílicas malignas son todas fílicas. Nosis, que son enfermedades del tejido conectivo, la almitiasis, infecciones, neoplasias, alergias, etc. Y la eosinopenia, que es la disminución de los eosinófilos, pues realmente no es que eosinófilos en cero, es sino diagnóstico para en cero, y sobreagregado encontramos que ese paciente toma prednisolona, dexametasona o toma esteroides de manera crónica porque tiene una enfermedad autoinmune, por ejemplo, pues probablemente esa eosinopenia se debe a que toma esteroides. Y lo otro es que si estamos frente a un paciente con una fiebre tifoidea y tiene eosinófilos de cero, pues esa eosinopenia también puede llegar a ser debida a la fiebre tifoidea. Los monocitos. ¿Me devuelvo, chicos? Sí, profe, porfa. ¿Desde dónde? De los eosinófilos. ¿Desde aquí? Sí, profe. Entonces la eosinofilia, que es el ascenso absoluto de los eosinófilos por encima de 1500, ¿sí? Usualmente
dermatopatías o endocrinopatías como la vasculitis por la eosino, digamos en estos casos, más que todo cuando están asociadas a leucemias eosinofílicas. ¿Todavía se sigue escuchando entrecortado? Sí, profe. Espérenme un momento. ¿Ahí ya me escuchan mejor? Sí, profe. Y las eosinofilias malignas son todavía más infrecuentes y se producen más que todo leucemias eosinofílicas. Son leucemias o infiltraciones medulares que producen destrucción de los eosinófilos. La eosinopenia, realmente la eosinopenia no es trascendente, podemos encontrar eosinófilos de 0, que si no tiene una comorbilidad sobreagregada, pues no va a tener tanto valor diagnóstico para nosotros. Más que todo, tiene valor diagnóstico la eosinopenia cuando se trata de un paciente con un consumo crónico de esteroides por una enfermedad autoinmune, por ejemplo, o cuando tienen fiebres tifoideas que también pueden llegar a desencadenar eosinopenias. Los monocitos son la segunda línea de defensas contra las infecciones. Sí, usualmente los macrófagos son capaces de fagocitar aquellas noxas externas que desencadenan inflamación o que están desencadenando cronicidad en los procesos inflamatorios. Estas responden tarde durante la fase aguda de la infección, por eso son como las segundas las segundas que salen propiamente en las peleas contra las infecciones. El rango normal de los monocitos oscila entre el 4 al 7%. ¿Sí? Por encima. Recording stopped. No vas a hablar, mamá. ¿El profesor se salió? Sí, se aburrió. Mentira, se salió. Sí, se salió. ¿Sí ve de Juliet? Melo. Mientras tanto. Ok. Ok. Venga, le limpio ese lente de la gafa que está pelado. De estas me han salido buenas porque me caen en parte. Estamos todos topados. Y vale 180. Eso me dijo Caterina que arriba. ¿Le compró eso? ¿Ah? ¿Le compró eso? Ella me lo regaló. Ya fue la que me lo regaló. No, yo tampoco le vi. Por ahí 30 máximo. Yo me compré unas que me valían un 80 hace muchos años, ¿no? Eran de marca canadiense. En una feria del hogar en Bogotá. Fuimos con Yolanda y pasamos por las gafas más lindas, las gafas que me gustaban. Me cayeron y me partieron, pero lindas. Imagínate hace como 25 años y valían 80, ¿no? Y me da mi gustico de vez en cuando. Me vi una película de... ¿no? Pero ya se secó. Sí, ya no, es que le hice como Sharpie. Ok. Aquí. Ok. No. Estoy mejor. A ver, ¿una cáliz? ¿Por qué? ¿Qué tiene? Un pedazo negro.
Negro. ¿Era chocolate? Mancha. Ya ese cepille. ¿No hay manchas? Ya, manchas. Digo que la doctora dice es que usted toma café. Yo no estoy tomando café. No, ay, No, mira. mira que yo casi no estoy tomando café. Ay, mamá, usted toma café todos los días. No estoy tomando café. No, el primer paso es aceptarlo. Aceptar, pues no quiero Usted aceptar. dice que toma ese café con ese pitillo para que no se le manchen los No, dientes no, y pero lo yo no mismo. usted me ve tomando el pitillo y es aromático. Ay, Va, mire, yo estoy tomando aromática. hace está mucho. bien, pues. Está De bien, vez pues. en cuando me tomo el tinto. No digo que no. Cada 2 horas. No, he cambiado la táctica. Bueno, esto es para... No, mamá, está limpio. ¿Está limpio? Ujú. Gustavo, Fabio, ¿cierto? Que yo casi no estoy tomando tinto. Ahí. ¿Y ayer sí lo recogieron a tiempo? No. Ah, ¿no? ¿Me tocó esperar? Ujú. Tome, mamá. Se la mano. Ay, sí. Todo Disculpe, qué pena. Disculpe. ¿De la marca? Ok.